En las últimas semanas, Europa ha sido escenario de una devastadora guerra entre Rusia y la OTAN. Desde el inicio de las hostilidades, Rusia ha lanzado más de 350 ataques con misiles hipersónicos contra infraestructura clave de la OTAN en Europa. Entre los blancos más significativos tenemos la base aérea de Ramstein en Alemania, el puerto de Le Havre en Francia y la base aérea de la RAF en Lakenheath. Además, Rusia también ha golpeado infraestructuras estratégicas desde el punto de vista de suministro de energía y transporte de mercancías. España también ha sido blanco de estos ataques debido a su importancia como centro de operaciones de la OTAN en el sur de Europa. La base aérea de Torrejón de Ardoz y el puerto militar de Rota, en Cádiz, fueron alcanzadas por misiles lanzados desde submarinos rusos que han sido desplegados en el Mediterráneo, el Atlántico Norte y el Ártico. Estos submarinos, equipados con misiles Caliber y Bulava, suponen una gran amenaza para casi cualquier punto de Europa. Rusia también ha llevado a cabo ataques contra satélites de reconocimiento y comunicación, comprometiendo gravemente la capacidad de la OTAN para monitorizar el campo de batalla en tiempo real y coordinar operaciones. Esto ha afectado tanto a sistemas de inteligencia como a la comunicación militar. A medida que los ataques se intensifican, ambos bandos han hecho amenazas explícitas del uso de armas nucleares. Rusia, aplicando su doctrina de escalada para desescalar, ha declarado su intención de usar armas nucleares tácticas si la OTAN no cesa sus hostilidades y se retira inmediatamente de territorio ucraniano. La OTAN en respuesta ha advertido que cualquier uso de armamento nuclear por parte de Rusia provocaría una respuesta proporcional por parte de la OTAN, lo que ha incrementado los temores de una catástrofe nuclear. El costo humano de la guerra es catastrófico. En Europa las bajas civiles superan las 35.000 y se ha generado un éxodo de más de 4 millones de personas que han debido huir de sus ciudades ante el temor de que Rusia lance una invasión por tierra tras la fase inicial de bombardeos estratégicos. Por otra parte, varios países europeos han respondido a la guerra con restricciones severas a las libertades civiles. Se han implementado toques de queda en ciudades clave como Berlín, París y Madrid. Las fronteras de varios países están cerradas para evitar el movimiento de personas no autorizadas. El tráfico aéreo civil ha sido interrumpido casi por completo, excepto para vuelos de emergencia y operaciones militares. Se han suspendido los derechos fundamentales como el derecho de reunión y manifestación ante el temor de disturbios civiles o ataques en concentraciones masivas. Desde el punto de vista económico, Europa está entrando rápidamente en una economía de guerra. Con la reconversión de fábricas para la producción militar y el racionamiento de bienes esenciales como alimentos y combustibles, las poblaciones de toda Europa empiezan a experimentar cada vez más la escasez de productos básicos. La inflación, dirigida por la interrupción del comercio internacional, está agravando la crisis económica que ya se sentía en el continente. ¿Qué has sentido? ¿Es este el futuro que esperabas para ti, para tu familia, para tu país? ¿Es este el futuro que te habías imaginado? ¿Es esta guerra u otra guerra? ¿Es un conflicto militar aquello que buscas para tu futuro? Este futuro es al que un grupo de políticos irresponsables nos han acercado un poquito más gracias a la decisión que la semana pasada tomó el Parlamento Europeo de levantar el veto para atacar a Rusia en territorio ruso con las armas de largo alcance que le han facilitado los aliados. Esta guerra tenía consecuencias terribles para nosotros y no tenemos forma de evitar que nuestra clase política siga dando pasos en esa dirección, en dirección de la guerra. ¿Te parece que es así como debe funcionar una democracia? A mí esto me recuerda más bien a otro tipo de regímenes políticos en los que unos pocos líderes deciden el futuro de todo un pueblo sin que éste se pueda oponer, incluso en el caso de entrar o declarar una guerra. Cuando me estaba preparando para hacer este vídeo, me he encontrado con algunos artículos que me gustaría compartir con vosotros para que podamos entender mejor lo que está ocurriendo y la dimensión de la traición de la clase política a su pueblo. Venga, pues vamos a ver esa información que quiero compartir con vosotros. Ponemos por aquí. Perfecto. Venga, pues una de las primeras cosas que he visto ha sido esto que veis aquí en pantalla, que consiste en un intento de prever, de contar cómo podría ser una guerra, un escenario de una guerra entre Rusia y la OTAN en un futuro lejano, en un futuro lejano que es 2044.
Y dentro de ese futuro lejano, pues ya se empieza a prever cómo sería el tipo de ataques, dónde atacaría. De este artículo, lo que me ha llamado la atención es esta última parte que os voy a reseñar, por lo que dice y por quién lo dice. Esta parte de aquí. De acuerdo a los analistas, dice, eh, la guerra entre Rusia y la OTAN puede ser evitada, dice Hodge, y ahora veremos quién es este Hodge. Este escenario no es inevitable. Es decir, primero te han creado el escenario de miedo, primero nos dicen pues qué podría hacer Rusia, qué podría bombardear Rusia, cómo sería un conflicto entre la OTAN y Rusia, pero luego tranquilo, no es inevitable. Hay una vía para evitar esa cosa horrible que os acabamos de mostrar pero para ello necesitamos tener claridad con respecto a la amenaza, tener clear the eye about the threat. La mejor manera, dice, para prevenir, para evitar un ataque ruso contra la NATO es ayudar a Ucrania a defeat Russia, a vencer a Rusia, a derrotar a Rusia. Derrotar a Rusia. ¿Qué significa derrotar a Rusia? Derrotar a Rusia significa poner una amenaza existencial en Rusia. Y sabéis lo que pasa cuando haces una amenaza existencial a un país, a una potencia nuclear. Estás directamente habilitando, estás activando uno de los posibles escenarios que el protocolo de uso de armas nucleares contempla. Es decir, si existe una amenaza que el país atacado considere como una amenaza existencial para su supervivencia, en ese caso estará avalada por su propia normativa para hacer uso de todo su arsenal, ya no de armas nucleares, de cualquier cosa que tenga ante el escenario de una amenaza existencial. Pues eso es lo que nos está diciendo nuestro amigo Hodge. ¿Quién es Ben Hodge? Ben Hodge es este señor de aquí, que no es cualquier persona. No es cualquier persona. Este hombre sirvió como comandante general, lo vemos por aquí. Esto es comandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa, que también es un dato curioso, que el ejército de los Estados Unidos tenga una rama, un brazo del ejército de los Estados Unidos para Europa y que lo siga manteniendo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se ha extendido la presencia militar en Europa por si acaso, para tener un control firme, férreo sobre lo que pasa aquí, no sea que se les vaya de las manos. Y este señor, que dirigió ese ejército, fue comandante general del ejército, la máxima figura en Europa para dirigir ese brazo armado, desde 2014 a 2017, se ha dedicado a difundir un mensaje belicista, antirruso, obviamente, belicista excesivamente optimista. Es famoso y podéis encontrar varios vídeos de este hombre de mediados del 2022 diciendo que Crimea estaría en manos de Ucrania en pocas semanas, en pocos meses. Ya habéis visto qué mal funciona la hemeroteca para algunos. Y en general animando a que se sea más agresivo contra Rusia bajo la premisa de que Rusia no responderá, de que Rusia no va a atreverse a hacer uso de esas armas y de que Rusia no va a atacar a la OTAN por el miedo o por la amenaza que supone atacar a la OTAN. Este es un mensaje peligroso. Y es un mensaje peligroso por diversos motivos. Quizá cuando veamos el siguiente artículo podemos entender mejor por qué es peligroso y qué postura está defendiendo este hombre, porque claramente este señor, Ben Hodge, perteneciente al ejército de Estados Unidos y ciudadano estadounidense, está hablando para defender una posición, no de manera casual, que son los intereses de Estados Unidos en esta contienda, en este conflicto. Pero, ¿hasta qué punto los intereses de Estados Unidos en este conflicto coinciden con los intereses que deberían ser los intereses de la Unión Europea? Pues ya os adelanto que muy poco. Y coincide muy poco principalmente porque Estados Unidos considera a Europa como ni siquiera como un aliado, por supuesto, sino como una fuente de ingresos para, ni siquiera como una fuente de ingresos,
Estados Unidos considera a Europa como un títere al que puede usar en su propio beneficio para mejorar su posicionamiento en el panorama global en su lucha por la hegemonía contra China. Porque eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir a ver el siguiente artículo y así vamos introduciéndonos poco a poco en la materia. El siguiente artículo, el siguiente contenido que os quiero mostrar es este artículo en el que se incluye una entrevista a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un famoso filósofo alemán, poco sospechoso de ser ultraderechista, poco sospechoso de ser prorruso, que lo que nos dice, de hecho os recomiendo, os dejo el enlace a la entrevista en la descripción del vídeo, porque es interesante. Lo que nos dice, algunas de las cosas que nos dice, deberían hacernos reflexionar. Mirad, por lo menos esta parte de aquí. Vamos a marcar. Hasta aquí. Los gobiernos. Bueno, creo que tengo una versión traducida ya. Esta es. Los gobiernos occidentales, dice, quieren evitar participar formalmente en la guerra. Esto puede que fuera verdad en 2023 cuando escribió el artículo. Ya habéis visto que con la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de evitar, de levantar el veto al uso de Ucrania de esos misiles de largo alcance en territorio ruso, es prácticamente una declaración de lo contrario, de que están dando pasos hacia involucrarse directamente en la guerra. Pero seguimos, no es esa la parte más interesante que os quiero comentar hoy. Lo que me ha resultado inquietante, dice, desde el principio, es la falta de perspectiva. Están dando a Ucrania garantías interminables de asistencia militar ilimitada hasta ese umbral, pero sin declarar sus propios objetivos políticos. Aquí empezamos a entender la clave. Te estás participando en un conflicto militar, un conflicto armado, y no tienes muy claro en base a qué objetivo político persigues. Sabéis que se suele decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios, y a la inversa también es válido. Es decir, al final se trata de poder. Y cuando esa relación de poder no se puede canalizar mediante relaciones políticas, en ocasiones termina siendo necesario el uso de la fuerza. Es algo que debemos evitar, que se debe tratar de evitar a toda costa por el sufrimiento que conlleva, pero que en ocasiones es inevitable, sobre todo cuando estás sufriendo una agresión y te tienes que defender de esa agresión. Porque están dando a Ucrania garantías interminables de asistencia militar ilimitada, pero sin declarar sus propios objetivos políticos. Es decir, yo te doy todo lo que necesites, yo te voy a facilitar todas las armas que sean necesarias, ¿para qué? Buscando qué objetivo. ¿Cuál es el objetivo político que persigo dándote esas garantías de suministro bélico sin límites? Oficialmente, están dejando todo lo demás en manos del gobierno ucraniano y su fortuna en manos de soldados ucranianos. Esta falta de articulación pública de objetivos políticos es tanto más incomprensible cuanto más se revela el curso de la guerra, cómo las constelaciones geopolíticas están cambiando en desventaja de Estados Unidos, una superpotencia en decadencia, y de la Unión Europea, que es incapaz de actuar a nivel internacional. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo se está articulando a lo largo de la guerra? ¿Cómo se está articulando esa constelación geopolítica de la que nos habla Habermas? Pues básicamente están pasando tres cosas. La primera cosa es que hemos lanzado a Rusia en brazos de China. La segunda, y ahora analizaremos eso, pero esto va de la mano con crear alianzas en esa zona euroasiática, Rusia mirando más a este que a oeste y creando vínculos con China, pero no solo con China, sino con el sur global, con muchos otros países y muchas otras economías que, ojo, frente a las amenazas, y no amenazas, frente a las sanciones que Estados Unidos y Europa han querido imponer a Rusia, se han encontrado con la negativa de aplicar dichas sanciones por parte de ese Big Sur, de ese gran sur, de ese sur global, que se está revelando como una potencia que tiene intereses propios y que tiene criterio propio y que no sigue más los mandatos del imperio, del hegemón
del gobierno que era hegemónico, de la potencia que era hegemónica hasta hace unos años, Estados Unidos. Sin embargo, Europa, que es incapaz de actuar a nivel internacional, se ha convertido a nivel geopolítico en una prolongación de Estados Unidos. Y como prolongación de Estados Unidos, como herramienta, como títere de Estados Unidos, lo único que acierta a hacer pues es continuar, seguir con la estrategia que Estados Unidos marca. Con lo cual, por un lado, lo que se está revelando durante el curso de la guerra es que este conflicto ha separado, ha roto de raíz todas las relaciones que había entre Rusia y la Unión Europea para facilitar, y entonces Rusia se ha girado al este para facilitar intercambio comercial entre Rusia y todo el este y todo el sur global. Eso por una parte, y están creando ahí una fortaleza impresionante para ese sur global, porque les dota de los recursos baratos que Rusia tiene y que antes estaban a disposición de la Unión Europea. En segundo lugar, al perder Europa ese socio estratégico que era Rusia, y que era Rusia desde muchos puntos de vista, materias, energía, etcétera, etcétera, Europa hoy está pagando la energía a un coste muy superior al que la venía pagando con anterioridad, y Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales proveedores, por ejemplo, de gas natural licuado de Europa, a un precio, por supuesto, muy superior del que estábamos pagando a Rusia. ¿Qué está sucediendo, por tanto? Empobrecimiento y pérdida de competitividad por parte de Europa. Una Europa en decadencia. Una Europa que, por no tener claros cuáles son sus objetivos políticos en este conflicto, está siendo utilizada por Estados Unidos. Así de fácil, así de claro. Hablemos de objetivos políticos, de motivaciones, de por qué este conflicto tiene sentido o puede tener sentido para uno u otro actor. ¿Qué sentido tiene para Estados Unidos? Pues Estados Unidos, como dice el artículo, es una potencia en decadencia. Y es evidente que con el transcurso normal de los hechos, China, que ya le supera desde muchos puntos de vista, China terminaría superando a Estados Unidos en el transcurso de 5, 10 o 15 años. Y esto es un hecho que se da por asumido y que cualquiera da por asumido. Si Estados Unidos quiere evitar que eso ocurra, debe bloquear, debe parar, debe evitar el transcurso normal de los hechos, así como se venían materializando. Y para detener, para variar el transcurso, el destino que estaba más o menos marcado de que China conquistase esa hegemonía mundial, ¿qué ha hecho? Pues para empezar, le ha vetado el acceso a determinados materiales básicos, esenciales para su evolución, para su progreso, como ha sido, por ejemplo, todo el material tecnológico asociado a computación necesaria para el desarrollo de inteligencia artificial, y ahí está el veto al uso de los chips de Nvidia, por ejemplo. ¿Qué más cosas está haciendo Estados Unidos? Pues potenciar su industria militar, su industria de armamento militar, y para ello nada mejor que un conflicto lejos de tu territorio. Haces que un territorio teóricamente rico como Europa rompa alianzas contra su proveedor de energía para convertirte tú en el proveedor de energía de ese mercado. Y en segundo lugar, incrementas de manera salvaje el gasto que esa potencia, Europa, tiene que hacer en compra de material militar, que de nuevo va a terminar de manera indirecta, es decir, pasa por las manos de Ucrania, pero directamente para terminar pagando a empresas estadounidenses que son las principales productoras de armamento militar. Con lo cual, ¿qué está sucediendo? Que de manera indirecta Estados Unidos está absorbiendo riqueza europea para potenciar su industria y potenciar su economía. Europa está perdiendo recursos de manera acelerada y está pagando la energía a un coste mucho más alto de lo que la pagaba antes. Resultado final, Europa pierde la capacidad de competir en mercados internacionales y profundiza en la crisis, tanto económica como política que tenemos en el continente. Rusia, habíamos hablado de Estados Unidos. Rusia, ¿cuál es la motivación de Rusia en este conflicto? La motivación de Rusia, en este caso, es una amenaza existencial que consideran, y que lo es, que la OTAN hubiera tomado Ucrania y hubiera adoptado, hubiera aceptado a Ucrania como miembro de la OTAN, porque eso hubiera llevado a las armas y a ejércitos de la OTAN a la frontera misma con Rusia. Además, desde el punto de vista histórico, tenemos que saber, y esto es algo que cualquier estudioso, cualquier historiador que tenga conocimiento sobre Rusia os lo confirmará, que Ucrania, para Rusia, es Rusia. Ucrania ha sido parte de Rusia desde el nacimiento del imperio en el siglo XVII. Ucrania
es percibida por los rusos como parte de su territorio históricamente. Existe un vínculo cultural tremendo entre al menos el este de Ucrania y Rusia. Por eso, el hecho de tener a la OTAN y a las flotas y a las armas y a los lanzamisiles de la OTAN a escasos centenares de kilómetros de Rusia ocupando territorio ucraniano es interpretado, y siempre ha sido interpretado así, y ha sido advertido múltiples veces como una amenaza existencial, y cuando una potencia sufre lo que entiende que es una amenaza existencial, actúa en consecuencia. Y no tenemos más que acordarnos de cómo reaccionó Estados Unidos cuando se desató la crisis de los misiles en Cuba. Pues la amenaza de conflicto nuclear se llevó hasta el límite. ¿Por qué? Porque tener una base con misiles en Cuba para Estados Unidos suponía una potencial amenaza existencial y lógicamente reacciona de manera acorde. Pues algo similar es lo que está haciendo Rusia ahora, defenderse ante lo que entiende que es una amenaza existencial. Y por último tenemos el caso de Europa. Europa, como dice nuestro amigo Jürgen Habermas, está perdida. No tiene un objetivo político propio. Se ha adherido al plan de Estados Unidos, que no es el nuestro, y está haciendo seguimiento de aquello que le dice Estados Unidos, porque no tenemos una estrategia propia. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué beneficio obtiene? ¿Qué beneficio obtenía Europa de incorporar a Ucrania en la OTAN? ¿Qué beneficio obtiene Europa de cortar alianzas con Rusia? ¿Qué beneficio obtiene Europa de incrementar tan tremendamente el gasto militar que termina yendo a empresas norteamericanas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el objetivo político de Europa en todo esto? Os lo diré, no existe. Están llevándonos a una guerra de la que no obtenemos ningún beneficio los europeos. ¿Qué más os quería enseñar? Pues mira, os quería enseñar también, con respecto a esa votación que os decía del Parlamento Europeo, y también os dejaré este enlace, sobre la continuación del apoyo financiero y militar a Ucrania por parte de los Estados miembros, que es esa resolución que incluye el hecho de que la propuesta de que se levante el veto de uso de esas armas que os comentaba, y no solo, también incluye la propuesta de que todos los Estados miembros cedan un porcentaje de su PIB, que está tasado en al menos un 0,25% del PIB, a Ucrania. Eso, en el caso español, es un mínimo de unos 3.500 millones de euros. 3.500 millones de euros es mucho dinero y es el mínimo que se supone que deberíamos estar aportando al esfuerzo militar ucraniano, que, en último término, termina yendo a las arcas de Estados Unidos. Pues eso es lo que se votó el pasado 19 de septiembre, y gracias a esta infografía podemos ver cómo se votó, quién votó, algo por el estilo. Y si lo vemos por grupos políticos, pues podemos ver que, sorpresa, el Partido Popular Europeo y los progresistas, es decir, PP y PSOE, han votado mayoritariamente sí. De hecho, los votos totales fueron 425 a favor, con 131 en contra y 63 abstenciones. Pues PP, PSOE, principalmente sí. Los conservadores y reformistas también principalmente sí. Renew Europe, que es el grupo de Nigel Farage, también. Los verdes, en su mayoría, un voto afirmativo hacia escalar el conflicto con Rusia. Un poco más de división en los grupos de izquierdas, aquí es donde estarían Podemos, Sumar, etcétera, etcétera. Y finalmente, en general, no para los miembros independientes no adjuntos a ningún otro grupo, y la unión de la Europa soberana, la unión de las naciones soberanas. Este es el panorama. Esto es lo que pasó la semana pasada. Pasó que los diputados de estos partidos votaron sí a escalar el conflicto. Y lo que podemos decir es que, pase lo que pase, estas personas y sus líderes, sobre todo los líderes del partido a quien estas personas obedecen, son ya corresponsables de cualquiera que sea el futuro de Europa. Son corresponsables del conflicto, son corresponsables de las muertes, son corresponsables de la ruina que venga en Europa como consecuencia del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Ayer mismo lo comentaba con unos amigos y les pregunté si eran conscientes de esta votación que había llevado a cabo el Parlamento Europeo, esta declaración, dando permiso o invitando a los Estados miembros a que levantaran ese veto
sobre las armas de largo alcance. Y no eran conscientes. La gente, el pueblo, está preocupado al final de su realidad local, de su realidad cotidiana, de llegar a fin de mes, de su trabajo. No son conscientes de que una clase política europea irresponsable nos está llevando a un conflicto, está dando pasos en la dirección de acelerar un conflicto militar con Rusia, contra una potencia nuclear. No son conscientes de lo que implica una guerra. También por eso he querido hacer este vídeo con el inicio ficcionado de cómo podría ser el escenario de una guerra entre la OTAN y Rusia. Y es un inicio ficcionado con una realidad posible, pero que está basada en algo que no es ficción. Y lo que no es ficción es esa votación. Lo que no es ficción es que 425 eurodiputados hayan votado sí a algo que no beneficia de ninguna manera al pueblo europeo y que lo único que provoca es beneficio para Estados Unidos, ruina para Europa y potenciar las relaciones entre Rusia y China. Han votado sí a la destrucción de la economía europea. Han votado sí a que Europa sea un títere de Estados Unidos. La clase política europea nos está llevando a una guerra. Los que deberían ser nuestros representantes políticos han decidido que lo mejor para nosotros es ir a una guerra. ¿Te han preguntado a ti? ¿Quieres ir a la guerra con Rusia? ¿Tú quieres ir a la guerra? ¿Existe alguna manera de que podamos evitar este futuro? Con el sistema político actual, no. No tenemos herramientas para forzar a la clase política a hacer aquello que realmente necesitamos. En estas condiciones, lo que hace la clase política es actuar como vasallos de Estados Unidos para consolidar la ruina de España y de Europa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a me gusta, es algo de lo que puedes hacer para que este contenido sea recomendado a otros usuarios en YouTube. Comenta si quieres dar tu opinión o que te responda a cualquier cuestión que te preocupe con respecto a este vídeo o con cualquier otro tema. Recomienda este vídeo, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tu familia, así también me ayudas a crecer. Y además creo que es una cuestión importante y a pesar de lo importante que es muy desconocida por parte del gran público lo que está pasando en el Parlamento Europeo, lo que se está votando allí y las consecuencias que podría tener para Europa. Tenemos una clase política europea, como os decía, extremadamente belicista y belicista sin motivo, sin causa. No soy un ingenuo que piensa que la fuerza no es necesaria en ocasiones. Por supuesto que en ocasiones no queda más remedio que hacer uso de la fuerza. Y cuando eso es así, que debería ser el menor número de ocasiones, cuando eso es así, pues hay que dar un paso al frente y utilizar la fuerza. Pero cuando ello ocurra, cuando nos decidamos a utilizar la fuerza contra un enemigo, debe ser porque perseguimos objetivos políticos de gran peso para el pueblo que, en último término, será aquel que sufre las consecuencias de la guerra. Y eso es algo que en este conflicto no se da. Nos están llevando a una guerra en la que solo podemos perder y no hay una justificación para ello. Hoy de nuevo, como siempre, saludos y libertad política para todos.